Algunos de ellos tienen carácter torpe y atrantado, como el famoso troll de la historia de Harry Potter, un enorme gigante de más de 3 metros de altura y 1 tonelada de peso. El libro de criaturas extraordinarias de Hogwarts describe a los trolls como seres que pesan 1 tonelada pero con un cerebro del tamaño de un cacahuate. Son ellos quienes cuidan de la piedra filosofal. Sus bigotes tienen poderes mágicos y muchas veces se utilizan como el corazón de una varita mágica. Sus pies solo tienen 2 dedos, pero ambos con enormes uñas. Son peligrosamente violentos e increíblemente agresivos, y se enganchan en comportamientos impredecibles, comparable a los gigantes. Son conocidos por su poca inteligencia. Al igual que los acromantulas, los trolls presentan una preferencia extraña por el sabor de la carne humana, ya que les encanta comerla cruda. Aunque esto no limita su gusto por consumir también pescado. Su lenguaje supuestamente es muy básico y está compuesto solo por gruñidos sin sentido, que solo ellos pueden ser capaces de interpretar. Aunque existen algunos magos poderosos que logran descifrarlo, los trolls entienden solo unas cuantas palabras del lenguaje humano y solo algunos de ellos, los más inteligentes, pueden ser entrenados como guardianes de seguridad. Ellos son los encargados de cuidar y resguardar las locaciones secretas de los magos más poderosos. Los trolls surgen en Escandinavia, aunque en la actualidad los podemos encontrar en el Reino Unido, Irlanda y otras zonas del norte de Europa. Hay 3 clases de trolls: de montaña, de bosque y de río. El troll de la montaña es el más grande y maligno. Carece de pelo y su piel es de un gris pálido. El troll de bosque tiene una piel de un verde castaño fino y desgreñado. El troll de río tiene cuernos cortos y puede ser peludo. Tiene una piel purpúrea y suele acechar debajo de los puentes. Son muy temidos por su carácter agresivo. Si ven humanos, lo más seguro es que los ataquen para intentar devorarlos. Es por eso que debes ser muy cuidadoso y evitarlos, ya que si te topas con uno de frente, seguramente tendrás que librar una terrible batalla a muerte. Es por todas estas características que los trolls representan una más de nuestras criaturas extraordinarias.